¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Buen día, doctor. Comencemos la clase, jóvenes. ¿Comenzamos? Hola, ¿comenzamos? Sí, doctor. Buen día. Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la clase, jóvenes. Está mal el perdón. Vamos a comenzar con la clase de medicina tropical. Hoy vamos a hablar sobre... a ver, un poquito, me voy. Ya, efecto, agotamiento y calambres por calor se llama el tema. Es un tema medio rarito pero forzosamente hay que llevarlo. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, perfectamente. Sí, doctor. Sí, doctor, estamos. Hola, hola. No la escucho yo mucho. Hola, doctor. Hola, doctor.
Ya. Se escucha, doctor, se escucha. Ya. Bueno, vamos. Si se acaba el tiempo, vuelvan a entrar al mismo link, por favor. Vamos a hablar sobre el calor que produce el ser humano, ¿ya? Bien, existen dos fuentes, dice. Ya. Existen dos fuentes de calor que son los que alteran la temperatura del cuerpo, ¿ya? Primero es la generación de calor interna del ser humano y segundo es el calentamiento o enfriamiento del medio ambiente. Ahora vamos a ver los mecanismos de pérdida de calor. ¿Cuál es el mecanismo para que se pierda calor el cuerpo? Primero, el sobrecalentamiento del área, o sea, para que sepan, el sobrecalentamiento del área termostática que está en el hipotálamo, ustedes saben, produce pérdida de calor por dos procesos esenciales, por sudoración y por vasodilatación. En la sudoración, el cuerpo se calienta de manera excesiva, ¿ya? Manda la información al área preóptica que está en el cerebro, desencadena la producción de sudor. El humano puede perder hasta 1,5 litros de sudor por hora. Puede perder. Es una forma de cómo se pierde calor con el sudor. Vasodilatación. La temperatura del cuerpo aumenta. Al aumentar la temperatura del cuerpo, los vasos periféricos se dilatan, lógicamente, ¿ya? Y la sangre fluye en mayor cantidad. O sea, cuando hace mucha calor o cuando estás con fiebre, acuérdense, se colorea, ¿no es cierto? Comienza a fluir mayor cantidad de sangre cerca de la piel. Eso hace que haya transferencia de calor hacia afuera, ¿no es cierto? Por eso la piel se enrojece. Ahora, los mecanismos de cómo se conserva el calor, ya hablamos de cómo se pierde, ahora cómo se puede retener el calor. Cuando se enfría el cuerpo, ya, es decir, hay reducción de la pérdida de calor. ¿Cuáles son los mecanismos de conservación del calor en el cuerpo? Uno es la vasoconstricción. Cuando disminuye la temperatura, se activa el hipotálamo posterior y a través del sistema nervioso simpático se produce la disminución del diámetro de los vasos sanguíneos, ¿ya? De la piel. Esta es la razón por la cual la gente se pone pálida con el frío. Si van a La Paz, ustedes se va a ver la gente media pálida cuando vamos nosotros allá. Este desde el núcleo interno de la piel, entonces en consecuencia de la piel disminuye la temperatura del medio ambiente. La vasoconstricción puede pérdida de calor 8 veces. Entonces, que se mantenga el control, el cuerpo necesita un equilibrio entre la producción y la ganancia externa de calor y la pérdida del calor. Esta pérdida de calor se realiza por 5 cosas: por convección, por conducción, por la respiración, por evaporación y por radiación. Por radiación, ¿cómo se pierde calor? Significa, es la pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, que son ondas electromagnéticas. Es decir, existe un intercambio de energía electromagnética entre el cuerpo y el medio ambiente, o objetos más fríos que están situados a distancia de la persona. En el proceso de pérdida por radiación es en el que más se pierde calor, aproximadamente el 60%. La radiación dice que es la propagación de energía a través de un espacio vacío sin requerir presencia de materia. Un ejemplo que doy del calor por radiación es el Sol. El Sol se encuentra allá arriba, la Tierra, pues el planeta Tierra, y transmite su energía en un vacío, ¿no es cierto? Pero nos llega la calor. Es un ejemplo por radiación. Por conducción,
es la pérdida de pequeñas de calor del cuerpo cuando entra en contacto directo la superficie del cuerpo con otro objeto más frío, por decir ya, el suelo. Cuando una persona, digamos, desnuda se sienta por primera vez en una silla, inmediatamente una rápida de calor desde el cuerpo de la persona que tiene temperatura caliente y la silla que está media fría. Entonces, hay una rápida conducción de calor desde el cuerpo a la silla, pero a los pocos minutos la se va hasta igual a la del cuerpo, se va calentando, ¿no es cierto? Entonces, con el calor se convierte en un aislante que vive posterior. En este mecanismo de conducción se puede llegar a una pérdida de calor hasta del 3%. Esto es importante, esta pérdida de conducción, dice, sobre todo cuando se produce cuando la persona se entra a la agua, ¿ya? Es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la pérdida de calor por conductividad en el agua, en este medio, es de 32 veces superior a la del aire. Por convección, es la transferencia del calor desde el cuerpo hacia el que entra en contacto con él. Estas partículas se calientan al entrar en contacto con la superficie del cuerpo y cuando abandonan, su lugar es ocupado por otras más frías que a su vez son calentadas y así sucesivamente. La pérdida de calor es proporcional a la superficie en la que se ponen y puede llegar a suponer una pérdida hasta un 12%. Ejemplo de esto es la ropa. ¿Ya? Disminuye la pérdida lógicamente de calor. La ropa, no te pones ropa, disminuye la pérdida de calor. Si existe un aire, viento o ventilador mecánico, un ventilador lógicamente te echa viento y vas perdiendo calor, lógicamente no. Se produce una convección forzada así con ventilador y la transferencia es mayor. Respiración y evaporación. Doctor, disculpe que lo moleste. Hay varios compañeros que dicen que los acepte si es que puede, por favor. Ya. Ahí. En la evaporación. Ya entraron, ¿no? Ya. Como dijimos anteriormente sobre la radiación hemos visto que la temperatura del cuerpo, que la que tiene el medio vecino, se produce una pérdida de calor por evaporación. Pero cuando la temperatura del medio es menor que la de la superficie del cuerpo, en lugar del cuerpo por radiación, convección que viene del medio ambiente. En condiciones basales de no sudoración, el agua se evapora insensiblemente y los pulmones con una intensidad de 600 ml diario. Sin embargo, cuando existe una sudoración muy grande, puede llegar a perderse hasta más de 1 litro de agua cada hora. Para pasar de la fase líquida a la gaseosa del agua es necesaria que haya energía. Cuando se produce en la superficie del cuerpo, se pierde energía en forma de calor. La evaporación se produce por 2 mecanismos: por evaporación insensible o perspiración y por transpiración perceptible o sudoración. La evaporación insensible se produce continuamente en las superficies cutáneas por la piel y por la respiración, esa es la insensible. La pérdida de la calor respiratoria se produce a través de la convección y evaporación. La pérdida de calor convectiva se origina cuando el aire frío que uno inhala se calienta en la temperatura corporal en los pulmones y en el tracto respiratorio superior y después es exhalado
al medio ambiente. Por tanto, la pérdida de calor respiratoria depende de las propiedades físicas del aire inspirado, depende de la temperatura, de la presión de vapor y de la frecuencia respiratoria del individuo. Ahora ya va, después de eso vamos a entrar ya a los trastornos que produce ya el calor. Cuando hay trastornos por el calor, se dice que ya es un resultado del fracaso de los mecanismos fisiológicos ya. Así tenemos el golpe de calor, ustedes han escuchado. Ya, si ustedes se acuerdan, ustedes de ese, un joven que vino acá de guardia de los Colorados de Bolivia, aquí en Trinidad, ¿se acuerdan? Y estaba en fila y de ahí, pum, cayó. Y un golpe de calor, no estaba acostumbrado a la temperatura del Beni. Murió ese soldado. Eso hace un año, 2 años atrás pasó eso. Aparece cuando el organismo pierde el control o capacidad de controlar su temperatura del cuerpo. Es una falla en su capacidad de sudoración y no logra enfriarse. ¿Ya? Cuando sube por encima de los 41 grados en 10 o 15 minutos, provoca daño en las estructuras celulares y en el sistema termorregulador. Es muy típico, más que todo en adultos jóvenes y sanos que hacen ejercicio con temperaturas o humedades ambientales superiores a las normales. Factores predisponentes. Como factores predisponentes a esto es, en verano hay mucho peligro, ¿no es cierto? Caliente en nuestro lugar. En ambientes calurosos, personas que hacen ejercicios extenuantes, utilizar ropa que impide una adecuada evaporación del cuerpo, cuando hay hidratación inadecuada y falta de adaptación al calor. En los obesos también es importante saber, además de ser más propensos al golpe de calor, el tejido adiposo hace que aumente la producción de calor. También en sujetos que están mal alimentados y los que portan enfermedades crónicas de base. Importante es reconocer esto, que el control de los medicamentos, por ejemplo, las drogas como la cocaína, la anfetamina y la efedrina y antihistamínicos y antiespasmódicos impiden el sudor. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta que cuando toman un antigripal, fíjense, si ustedes toman, por decirle, el Nastisol, van a sentir ustedes que se les seca la boca, qué sé yo, ¿no es cierto? Impiden el sudor, retiene. Entonces, y los antigripales, hormonas tiroideas, enfermedades de la diabetes, la desnutrición, predisponen al golpe de calor. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con golpe de calor? Cuando ven un paciente ustedes, ya, así, hay congestión facial, la zona de las mejillas, de la frente, fundamentalmente se pone roja la cara y caliente. Hay dolor de cabeza, sobre todo en la región de la frente. Hay náuseas, hay vómitos, fatiga y calambres musculares. Lógicamente, sed intensa y sudoración profusa. Hasta llegar a la alteración de la conciencia y convulsiones en etapas avanzadas sin recibir asistencia médica, lógicamente. Esos son los síntomas del golpe de calor. ¿Qué complicaciones nos puede dar el golpe de calor? Un síndrome de distrés respiratorio en adultos, fallo renal, hepático y coagulación intravascular diseminada. Los ancianos son más susceptibles de padecer este problema de golpe de calor debido a los cambios que tienen internamente en su sistema regulatorio, ¿ya? Y la interacción que provoca con la mayor toma de medicamentos. Ahorita les explico por qué, porque los viejitos en su momento, vamos a hablar de los ancianos, son personas que tienen malestares de una y otra cosa y toman medicamentos, algunos medicamentos, y eso produce estas cosas. Otra patología es el agotamiento por calor. No se lee muy bien, pero es agotamiento por calor. ¿Ya? El agotamiento por calor, ¿ya?,
normalmente precede al golpe de calor. El agotamiento por calor es la manera de que el cuerpo responde a la pérdida excesiva de agua y sal a través de la sudoración excesiva. Y sus signos y síntomas del agotamiento por calor son sudor copioso, palidez, Doctor, calor. ¿Ah? doctor, disculpe una pregunta. Ahí, por el agotamiento de calor, ¿se da el síndrome febril? ¿Perdón? Una pregunta. ¿Por el agotamiento de calor se puede dar el síndrome febril? Es posible, porque no, lo vamos a llamar síndrome febril porque no sabemos, porque en ese momento hay aumento de la temperatura, pero no es cierto, es un síndrome febril, lógicamente. Síndrome febril se llama a todo tipo de fiebre que te aparece sin diagnosticar cuál es la causa, ¿no es? Ya. Le decía que hay calambres, cansancio, debilidad, mareo, dolor de cabeza, náusea, vómito, parecido al golpe, fíjense. Desmayo, la piel puede estar fría y húmeda, pulso rápido, débil, y la respiración es rápida y superficial. Los calambres por calor, los calambres son espasmos musculares dolorosos de los músculos voluntarios del abdomen y las extremidades. Y eso es por la pérdida de sales y electrolitos, lógicamente, ¿no? Y también por del esfuerzo excesivo que hacen. Son el síntoma menos grave que existe en esta patología. A menudo son la primera señal de que el cuerpo tiene problemas por el calor. Tenemos también las erupciones cutáneas por calor, irritaciones que en la piel es por el exceso de la sudoración. Tiene apariencia de un conjunto de granitos rojitos y con pequeñas ampollitas. Muy probable que aparezcan en el cuello, en la parte superior del pecho, en las ingles, debajo de los senos de las mujeres y en los pliegues de los codos. El agotamiento por deshidratación es una reacción sistémica que es secundaria a la exposición prolongada al calor con depresión de agua y sales. Aparecen distintos síntomas como sed, cefalea, vértigo, cansancio, irritabilidad, hipotensión, taquicardia e hiperventilación. Esto ya saben que es por la pérdida de líquidos y electrolitos, y además hay alteraciones del sistema nervioso central. Y este último, que es el síncope. Este síncope indica que hay un aporte insuficiente de sangre y oxígeno o glucosa al cerebro cuando se desmaya el paciente. Lo describe como una sensación de vacío el paciente, con visión borrosa, tambalea posturalmente, y el desmayo suele ser, no dura mucho el desmayo, apenas se desmaya y se recuesta rápida el paciente y la recuperación es rápida. Tan pronto el paciente se coloca en posición horizontal, el sistema vuelve a la normalidad, causado por una crisis circulatoria, es una crisis circulatoria, al intentar mantener la presión sanguínea y conseguir aportar oxígeno al cerebro. Y estos términos que tienen que aprenderlos ustedes, que son términos de calor. Hay una ola de calor, dicen. Es un periodo prolongado de calor excesivo, a menudo combinado con humedad excesiva. El índice de calor, el número de grados en Fahrenheit o centígrados, una exposición al pleno rayo del sol puede aumentar el índice en 15 grados. Insolación, está insolado, esa persona dice, pone en peligro la vida la insolación. La temperatura corporal sube tanto que puede causar daños cerebrales y la muerte si el cuerpo no se enfría rápidamente. El golpe de sol es sinónimo de insolación. El agotamiento por calor típicamente ocurre cuando la gente hace demasiado ejercicio o trabajo en un lugar caliente y húmedo donde el cuerpo pierde líquido a través del sudor de forma abundante. ¿Por qué los ancianos son más vulnerables a sufrir este estrés por calor? Porque los viejitos son más vulnerables. Las personas en edad avanzada no se adaptan tan bien como los jóvenes en los cambios repentinos de temperatura, por una causa. 2, es muy probable que padezcan de alguna afección médica crónica
que altere también las respuestas normales del cuerpo al calor. Y finalmente es probable que estén tomando una medicina que le han recetado que disminuye la capacidad del cuerpo para regular su temperatura o que inhiben la transpiración. Deshidratación es la disminución aguda del agua total del organismo por disminución de la ingesta o por aumento de las pérdidas, más comúnmente por ambas. Las causas varían de acuerdo a según los grupos de edades. En lactantes y niños pequeños, ya se pierde, hay deshidratación en la por fiebre, por diarrea, por vómito, de diversas causas. En un niño escolar es por fiebre, diarrea, vómito, aumento de las pérdidas por calor con ingesta insuficiente. En adultos es por sudoración, diarrea y vómito. Y en ancianos es aumento de las pérdidas de calor es por sudoración, diarrea y vómito. De acuerdo al cuadro clínico, se clasifica en deshidratación leve, deshidratación moderada o grave, según presente mayor o menor signo o sintomatología. ¿Ya? Un paciente deshidratado presenta sed excesiva, sequedad de la lengua y mucosa oral, disminución o ausencia de la diuresis, taquicardia, pulso débil, pliegue de piel persistente, es decir, la prueba usted sabe hacer la prueba para ver si hay deshidratación, ¿no? Se pellizca el dorso de la mano, el pliegue debe desaparecer rápidamente. Hay ojos hundidos, el aspecto del paciente, sobre todo en niños se ve esto, ¿no? Es somnoliento, confundido. En etapa avanzada puede haber irritabilidad o coma. En este caso se trata con rehidratación oral o endovenoso a través del ringe lactato. Toda deshidratación de cualquier índole que sea, el paciente debe ser tratado rápidamente con Ringer lactato. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen cuando hay una patología o golpe de calor, qué sé yo, o cualquiera de las causas de problema por calor? La gente rápidamente su gorrita la moja y se coloca la cabeza para refrescar. Dice, no debe mojarse la cabeza, ¿ya? Es decir, el gorro, la gorra no hay que mojar y ponérsela en la cabeza, porque eso disminuye la posibilidad de que el organismo de eliminar calor por la cabeza por aumento de la humedad local y conduce al desarrollo del golpe de calor. Otra cosa, tomar agua solo cuando aparece sed. El organismo siente sed cuando ya lleva entre 20 y 30 minutos de deshidratado, por lo cual se debe tomar líquido 30 minutos antes de empezar la actividad física y cada 20 minutos durante la misma. Ojo, las Coca-Cola no son eficaces para hidratar al paciente. Bueno, refresco en botella. La natación también dice puede producirnos una deshidratación. Ya. Es un temita medio rarito, les decía, porque de esto lo más grueso vamos a coger. Ustedes ya verán. Yo les voy a pasar el tema para que lo tengan después de clase, ¿no? Ahora le hago una pregunta a ustedes, jóvenes. ¿Son ustedes los mismos que van a pasar aquí neumología? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. Sí, doctor. ya. El otro día pasamos el tema fue, el primer tema que avanzamos, ¿cuál fue? Doctor, el primer tema fue como generalidades, una pequeña introducción a lo que es medicina tropical y después avanzamos dengue, zika y chikungunya, si recuerdo bien. No, pero dengue, zika, eso es medicina tropical, aceptarme esto. De